Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí vemos una de las veces en las que Pablo habla de el llegar al reino como una carrera, por ende el hecho de que debemos intentar llegar de primeros, o sea, esforzarnos. También, bueno, recuerden que el testimonio de Mashiach, que él murió y resucitó por nuestros pecados, por el poder de Yahweh, es el espíritu de profecía, el testimonio de Mashiach. Entonces, aquellos que tienen en su corazón la fe en Mashiach son esa nube de testigos, ¿verdad? Hay personas que agarran este verso para decir que la iglesia es uno de los testigos de Apocalipsis 11 y que los judíos son el otro testigo, ¿verdad? Entonces a veces que son dos grupos, que a veces son dos libros, que a veces son dos profetas que van a bajar del cielo, etcétera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, y esto, bueno, como dice también, voy a devolverme un poco, el capítulo anterior terminaba, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, refiriéndose a todos los patriarcas, todos los antepasados, los justos del Antiguo Testamento, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Yahweh, teniendo reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Yahweh, teniendo reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, después dice este capítulo que empezamos hoy, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, conectando todos los justos de los 4000 años antes de Mashiach con los justos que habrían los 2000 años después de Mashiach, siendo el final de la carrera obviamente la muerte de cada persona, pero en lo que respecta a la creación y la historia, el fin de los tiempos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yahushua, puestos los ojos en Yahushua, el autor y consumador de la fe. ¿Recuerdan en, en, Éxodo, en el Éxodo cuando los israelitas empezaron a pecar, serpientes los empezaron a picar por andar pecando, los empezaron picando? Eh, y bueno, los mordían y les pegaban un veneno muy doloroso, por el cual fueron a Moshe y le dijeron que hiciera algo. Y Moshe fue a Yahweh y Yahweh le dijo que hiciese una serpiente de bronce. Hebreo está conectado con serpiente. Nehoshet con Nahash. Bronce, serpiente. Eh, y recuerden que Nahash, el valor numérico es el mismo valor numérico de Mashiach. Entonces, una serpiente de bronce en una asta para que ellos pusieran sus ojos en la serpiente, pero su fe en Yahweh, y fuesen sanados, para dar a entender que Mashiach sería colgado de un madero para matar la serpiente. Sin embargo, después los Yahudim lamentablemente agarraron esa serpiente como un ídolo, que después llegó a destruir el rey Ezequías. Entonces, poniendo los ojos en Mashiach, como fue representado por esa serpiente de bronce en el desierto. Puestos los ojos en Yahushua, el autor y consumador de la fe. Y como el mismo Paulus que está diciendo esto es el que dice que nosotros no caminamos según la vista, sino según la fe, entonces debemos entender que cuando dice puestos los ojos se refiere puesta nuestra fe en Yahushua. No se está refiriendo a lo que hacen los católicos de hacer un Jesús
colgarlo de una cruz e hincarse ante ese ídolo, ¿verdad? No se refiere en lo absoluto a nada parecido. Ayer estaba viendo una cuestión que es como de historias de miedo reales. eh, y estaba una señora, dos señoras que habían trabajado en un lugar de enfermos mentales, contando una historia y habían hablado de que, bueno, decían de un montón de gente que ellos habían cuidado, que tenían problemas mentales, pero que eh, llegó un día una muchacha, señora, a dejar a su mamá, diciendo que tenía problemas, que tenía que dejarla ahí. Ellas no vieron ningún problema mental como el resto de pacientes, pero dijeron, bueno, y ya la dejaron, métanla en un cuarto. La metieron en un cuarto, la señora simplemente parecía ser muy, eh, pues, maleducada, simplemente parecía ser muy amargada. Pero cuando ya la dejaron ahí y empezaron a tratarla, se dieron cuenta que era algo más oscuro. Y llegaba momentos donde entraban al cuarto y estaba tan frío que podían ver así cuando salía el aliento de la boca, ¿verdad? Em, o sea, y así de frío, y le decían a la dueña del lugar y ella no les creía. Había una imagen de Jesús en la cruz, otra vez, eh, y se empezó a caer, y la agarraban y la amarraban y hacían todo para que no se cayera y ¡pum! Se volvió a caer y le fueron y le dijeron a la dueña y la dueña no les creía, entonces le dijeron, vaya y ponga usted la imagen a ver si se queda. Entonces fueron y ella fue la dueña y la puso y también se le cayó, entonces ahí ya vio que había algo. Em, y pasaron más cosas, pero una en particular que me pareció para mostrar cómo las imágenes, cómo la cruz, cómo todo eso para el enemigo es cualquier cochinado, más bien lo usa para engañar a la gente. Em, Llegó una de ellas y dijo, uy, es que como estaba ya tan demoníaca la cuestión, me decidió ponerse un rosario de la abuela, una cosa así grande, un crucifijo, ¿eh? Y un día fue y se puso a rezar a la par y donde estaba rezando, la señora endemoniada la agarró y le arrancó el crucifijo. Em, y la señora salió corriendo porque fue, bueno, le hace daño, porque a otra señora ya le había clavado los dientes, entonces ya había hecho bastantes cosas negativas. Y cuando volvió la señora con la otra, porque eran dos, como he mencionado, la que estaba endemoniada se empezó a reír y se volvió así, les dio la espalda y tenía ese crucifijo ahí como si fuese cualquier instrumento y espero entiendan porque ahora hay gente que no sé cómo decir esto enfrente de eh, como si el crucifijo fuera cualquier cochinada, o lo que mucha gente de hoy en día del mundo llama un juguete. Entonces ellas se quedaron espantadas cuando vieron, se lo quitaron, ¿verdad? Bueno, lo pusieron por allá y tuvieron que llamar sacerdotes y pasaron un montón de cosas y la vieron levitar y después se murió. Después de que levitó, cayó y se murió. Y llegaron y pusieron a dos pacientes más en ese mismo cuarto eventualmente y los dos se murieron. Entraban ahí bien saludados, o sea, obviamente mal de la mente, pero bien de salud física. Y digamos, uno perdió, creo que era el riñón, así en cuestión de meses o días. Y cuando se estaba muriendo le dijo, Dios, se lo dije, que en este cuarto había algo. Entonces, dije todo eso porque, verdad, lamentablemente alguien que sea del catolicismo, alguien que haya sido adoctrinado desde niño, diciéndole, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que dice la Biblia, pero no la lea, etcétera, etcétera, cuando agarran versos fuera de contexto o llegan a leer por un momento algo como esto, dicen, ah, y vuelven a ver el crucifijo, poniendo sus ojos en eso. Más que obviamente está el nombre falso, así les llaman bien claramente, y sí, tiene una conexión con ese espíritu. Entonces va a haber una conexión de interpretación cuando leen esas palabras con ese nombre. Va a estar conectado con el ídolo. ¿Sí me explico? Cuando lo leemos según el nombre, de verdad entendemos a lo que se refiere, los ojos de la fe, los ojos espirituales. Entonces, dice, pues puestos los ojos en Yahushua, el autor y consumador de la fe. Como ya había mencionado en otros momentos, sorprendente cómo dice
el autor, él fue el que, así como una persona escribe un libro y gana uno que otro premio porque una que otra persona le gusta, fue Mashiach el que escribió, el autor de la fe misma, o sea, el plan, o sea, como si él hubiese dicho, entonces yo bajo y muero, ¿qué es la cosa? ¿Sí me explico? Y así pago por todos, y así todo se amarra, y boom, 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 boom. Porque dice no solo el autor, sino el que lo cumplió, el consumador. Cuando estuvo ahí, dijo ya fue hecho. Principalmente, por supuesto. El nuevo pacto, pero a través del antiguo, ¿verdad? Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero. Entonces él, sabiendo lo que venía después del sacrificio, dijo, sufro el madero. Después ese madero va a quedar como sin nada. Obviamente en el día del madero, muy duro. En lo que respecta a lo que vendría después, como dice la escritura, que él estaría satisfecho después, al ver el sufrimiento, viendo lo que trajo, el fruto que daría, va a estar completamente satisfecho de lo que sea que sufrió. Igualmente, obviamente, sería con los dos testigos y aún con los mártires, aún con los muchos. Todos los que logren entrar al reino van a estar satisfechos con lo que sea que hayan sufrido para entrar ahí. Una vez entrados, sea lo que sea. Y obviamente que Yahweh tenga misericordia de los muchos y que tenga misericordia de los dos testigos. He estado viendo algunas cosas o sintiendo algunas cosas los últimos días que me tienen pensando que vieran ustedes. Eh, y leyendo esto también me pone a pensar porque es como hablando de la muerte de los dos testigos de la misma manera. Puestos los ojos en Yahushua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Dice aquí un comentario con respecto a donde dice oprobio, el morir sacrificado era la muerte más ignominiosa y cruel que se podía imaginar, más vergonzosa. Entonces él estuvo dispuesto a pasar lo más vergonzoso que se podía imaginar con tal de recibir la promesa, de recibir no solo la promesa de que nosotros entrásemos, porque él podía recibir la promesa sin eso, él hizo eso por nosotros. ¿Recuerdan en Deuteronomio que dice maldito por Elohim, o también lo traducen como insulto para Elohim, el que es colgado de un madero? Entonces lo colgaron de un madero para dar a entender que él estaba siendo maldito por Elohim. Aunque al decirlo así, también está diciendo que era un ángel el que lo estaba haciendo y no Yahweh. Aquí, verá donde dice, y se sentó a la diestra del trono de Yahweh, es clave. Porque hasta el momento en que él resucitó y ascendió, se sentó a la diestra del trono de Yahweh, como aparece en Salmos 110. ¿Estamos? Salmo 110 dice Yahweh, bueno, David está hablando y dice, Yahweh dijo a mi soberano, Yahweh dijo a Yahushua, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el poner a sus enemigos por estrado de sus pies no podía suceder antes de que Mashiach, Yahushua, se sentase a su diestra. ¿Está claro? Porque le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hasta que se siente a la diestra, va a poder poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, una vez que resucitó y ascendió, y Pablo dice, y se sentó a la diestra, entonces a partir de ese momento ya se puede dar la segunda manifestación de Yahweh en la tierra para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Sí me explico? No podía pasar antes de que Yahushua se sentase a la diestra, claramente. Entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que nosotros tengamos que sufrir no se va a comparar con lo que Yahushua sufrió. Por ende, cuando estemos sufriendo por algo, no debemos cansarnos, porque ese sufrimiento es parte de lo que nos purifica para ser mejores y llegar a ser lo que Yahweh quiere que seamos.
Entonces, cuando estemos pasando por sufrimiento, acordémonos que Mashiach, sin necesitarlo, porque él era apartado, pero digo yo antes de muerto, eh, él, sin haber pecado, sufrió. Nosotros, que sí hemos fallado, por ende necesitamos, por muchas razones, en algunos casos, sufrir para mejorar, para entender, para purificarnos. Y en esos momentos debemos acordarnos que Yahweh, a través de su Hijo, sufrió sin merecerlo. Por ende nosotros debemos pasar cualquier sufrimiento lo más gozosos que podamos. ¿Sí me explico? Porque es para bien. No es simplemente para destrucción como con los impíos. Por eso ellos casi no sufren en este mundo. Porque después van a ser destruidos. Ahí les va a tocar sufrir. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Por ejemplo, la contradicción de que él nunca pecó, pero lo trataron como el peor de los pecadores. ¿Quiénes? Los peores de los pecadores, que se consideraban los más apartados. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, Esteban, cuando lo estaban apedreando a muerte por haber declarado que Yahushua es el Mesías, mientras lo estaban apedreando, él volvió a ver al cielo y vio que se abrió el cielo y a Mashiach sentado a la derecha. Entonces, ahí vemos el gozo de alguien que sufriendo, o sea, lo estaban apedreando y él feliz viendo para el cielo. Qué bendición. Eso es estar en el Espíritu. Dice, pues aún no habéis resistido hasta la sangre. Entonces diciendo, por más que esté sufriendo, si está vivo, todavía no ha pasado lo que Yahushua pasó. Entonces continúe para adelante. Todo se puede arreglar. Podemos ver la historia de Job. Job parecía que ya, o sea, estaba peor que... Bueno, es que no sé cómo decirlo. Estaba muerto en vida en el sentido de que su cuerpo ya estaba para enterrarlo. Perdió a todos sus hijos, perdió su esposa, perdió todo su... bueno, tenía muchas riquezas también, se le fueron. Cualquiera diría, mejor entiérrese, como le dijo la propia esposa, maldiga a Elohim y muérase. Pero después él estuvo mejor que antes, el doble. Llegó a tener 10 hijos más, llegó a tener el doble de todas las riquezas y una esposa que sí lo quería vivo. Entonces, sorprendente cómo Yahweh puede sacar de un hueco espantoso que para cualquier humano sería eh, ya muerte, y Yahweh lo puede sacar algo todavía mejor de lo que tenía antes de haber caído ahí. O sea, si no se ha muerto, no hay por qué estar pensando en que es el final. Para aprender todo eso poco a poco, a confiar en Yahweh. Y por supuesto también para llegar a entender eventualmente que aún la muerte es simplemente el último paso hacia ya lo que estamos buscando. En el caso de los que mueren, ¿verdad? Porque los 144.000, bendito Yahweh, con solo, como ya lo he dicho, estar dispuestos a, Yahweh lo toma a través de la muerte del último. Ya siendo el testigo como Moshe, como la cabeza de los 144.000, al matar la cabeza, ya el cuerpo puede entrar. ¿Sí me explico? Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque Yahweh al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el sentido de un papá amoroso, cuando verdaderamente ama a sus hijos, si sus hijos se están comportando mal, él sabiendo sabiamente por su experiencia lo que traen esas acciones en el futuro, las detiene temprano para que el niño aprenda y no caiga en esas trampas. Entonces, el padre prefiere castigar al niño y que pase un poquitito de lágrimas porque el niño no entiende un rato, a que pase lágrimas él y toda la familia por toda la vida o la eternidad si es que se va para el otro lado.
Entonces, mejor que el niño sufra un poquitito y según su mente es el peor sufrimiento del mundo, ¿verdad? Porque el niño, no, quiero morir. Pero es pura emoción. Y Yahweh sabe eso porque Él nos ve en este mundo, Él sabe lo que tiene para después, Él sabe que la muerte no es nada, es una ilusión, esta muerte de primera. Entonces, cuando ve a la persona sufriendo y sufriendo y sufriendo, que obviamente para la persona es válido en su carne y demás, desde el punto de vista de Yahweh es simplemente emoción y va a pasar. Y es por el bien de. Entonces nosotros como hijos obedientes debemos entender, y cuando estamos en aflicción o en prueba, nunca agarrarla contra el Padre. Siempre entender que es por nuestro bien, es porque nos ama, nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a un lugar mejor. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh. No te canses de que Él te corrija. Muy importante, no te canses de que Él te corrija. ¿Verdad? Porque pueden llegar momentos de ya, suficiente, Yahweh. Demasiado. Qué duro llegar a esos momentos. Que el Padre nos guarde. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh. No te canses de que Él te corrija. Porque Yahweh al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Entonces, aquí lo cita Pablo para entender por qué el sufrimiento de los muchos, para entender por qué el sufrimiento de los mártires, por qué el sufrimiento de ese momento, por qué el sufrimiento que él mismo pasaría eventualmente. Dice, porque Yahweh al que ama disciplina y azota al que él recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Yahweh os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Yahweh os trata como a hijos. Entonces, si uno soporta lo que está pasando, no lo hace caer en error, en quejarse, en ir en contra de Yahweh o en alejarse de Yahweh o de lo que es correcto, soporta, entonces es porque Yahweh lo está viendo como hijo. Usted mismo con su acción de soportar está mostrando que es hijo. Cuando no lo soporta es porque no es hijo. Es hijo de la gran ramera, ¿verdad? Pero no de Yahweh. Porque el fuego prueba el oro y lo otro no lo soporta. Entonces lo que se pone en fuego, en prueba, si es del Padre, va a salir como oro, si no, se va a quemar como la escoria. Entonces, si soportáis la disciplina, Yahweh os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es aquel hijo al que el Padre no quiere o simplemente, como vemos por acá también, eh, es un bastardo. El Padre en realidad lo rechaza como hijo. Entonces, también es muy importante esto, es curioso, ¿verdad? Bueno, no sé cómo decirlo, pero yo creo que lo he mencionado una que otra vez en el pasado, pero se acuerdan que hemos hablado de cómo el padre, en lo que respecta a la relación de familia, el padre tiene el rol de castigar y por ende, al no ser ese el rol de la mamá, a la mamá le cuesta hacerlo, lo cual también trajo el hecho de que al separar las familias quedaban las mamás costándoles a ellas castigar y por ende los niños crecen como hoy en día la generación millennial. Entonces, eh, obviamente no todos están perdidos, pero la sociedad como tal se puede ver el resultado de la falta de castigo, la falta de disciplina. Entonces, al ser el rol del papá, he visto muchas veces mujeres o mamás, o bueno, mujeres sí, que a veces cuando ven a una persona, a un hombre castigando o dando disciplina, les parece muy exagerado, demasiado, ay, porcito, no, entonces tratan de minimizar o de llamar eso violencia o ataque, cuando es disciplina. ¿Sí me explico? Em, y como lo estamos viendo aquí, ¿cuál es el padre que no disciplina? El que no quiere, el que no ama. Primero que todo dice es el rol del padre, por eso a la madre le cuesta entenderlo, por eso a la mujer le cuesta entender disciplina, lo que respecta a las emociones. Ahora, la mujer que está en Mashiach es varón, entonces sí, sí debería entenderlo. ¿Sí me explico?
Pero aquí vemos, el padre que no disciplina es el que no quiere. La persona que no soporta disciplina es un bastardo espiritualmente hablando. Y el bastardo, como habíamos visto en Deuteronomio, el Shabbat anterior, no entrará a la congregación de Yahweh. ¿Por qué? Porque no soporta la prueba. Por ende, no es hijo. O es hijo de otro Elohim, que en realidad no existe. Como los papás de los bastardos, que nunca se les ve. ¿Verdad? Y uso ese término porque aquí aparece, aunque suena bastante feo, ¿verdad? Pero los papás que nunca se ven representan a esos falsos Elohim, que solo en la foto, el ídolo. Dice Mario, el niño no se castiga, se disciplina, el castigo es para pecadores. No, es que castigo es parte de... De hecho, en una traducción dice castigo, el otro dice disciplina. Eh, si el niño hizo mal, parte de la disciplina es castigarlo. O sea, que sepa que hay consecuencia por las acciones. Ahora, el castigo eterno, pues sí, es para el impío, el castigo eterno. Aquí, con respecto a esas palabras, si soportáis la disciplina, dice, explica, es decir, si sufrís para vuestra corrección. O sea, ¿cuál es la disciplina? Sufrir para ser corregido. Sufrir algo para rectificar algo. Sí, el castigo le adhiere el sufrimiento, mientras que disciplina puede ser simplemente decirle por dónde ir. O sea, la disciplina puede ser antes del error. Ya el castigo es después de no haber seguido la disciplina que se le dio. ¿Sí me explico? O sea, es como se le da la disciplina al enseñarle por dónde ir. Cuando falla eso es donde hay que castigar para que entienda disciplina. Si soportáis la disciplina, Yahweh os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. ¿Verdad? Si uno ve que no lo están disciplinando, que nunca pasa nada, más bien debería preocuparse. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? Que según el Talmud, si una persona pasa 40 días sin sufrir algo, es porque va a recibir castigo en la otra vida y está recibiendo todo lo bueno en esta. Es como esto que estamos viendo. Es si no está recibiendo castigo por nada, o sea, si no pasa, porque verdad, o sea, cuando yo me golpeo un dedo, yo pienso que hice. Porque de verdad, o sea, cada detalle tiene que estar conectado con algo, aunque sea pequeño o el dolor, bueno, sí, no se compare con otro montón de dolores gigantes que pueden haber en la vida. Uno siempre debe pensar, algo debe haber hecho mal por lo cual se permitió que me diera este golpe y esté pasando este sufrimiento, pero algo estoy rectificando, entonces lo sufro. ¡Ah! Y a ley, porque entonces Sí, no porque ya sabe que entiende ya y toda la cuestión. Ujú. rectificó. Exacto, que porque está rectificando. Ya ando enojado. Entonces, si pasa una vida en la que no hay nunca nada de ouch, ya sea físico, mental, una preocupación, o sea, una preocupación debe venir para que usted la ponga en las manos de Yahweh. Esa es la prueba. ¿Sí me explico? Y la preocupación normalmente trae aflicción, dependiendo con qué esté relacionado. Si se le deja la preocupación en las manos del hombre, ¿verdad? Va a destruirle la vida, va a estrés y otro montón de cosas. Hay que ponerlo en manos de Yahweh. Entonces, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Aquellos que están en el mundo, los impíos, que les está yendo bien en la vida y parece que nunca pasan sufrimiento del todo, es porque son unos bastardos espirituales. Ellos no son hijos de Yahweh. Y como Yahweh es bueno, es como que ve un niño que no tiene papá y le dice, "Ay, pobrecito, le voy a dar algo." Y le hace el día. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh les hace la vida en este mundo porque no son hijos de Él y los ve solos y desamparados. Y Él cuida al huérfano. ¿Sí me explico? Entonces por eso a los impíos que no son de Él en esta vida les va bien, porque Él es bueno. No puede hacer lo contrario. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Vean la palabra que utiliza, ¿verdad? Muy, o sea, importante por el hecho de que la Torah nos manda a honrar padre y madre, respetar, honrar, temer.
padre y madre, madre y padre, por si algo, que el orden no, eh, ¿verdad? No haga que piensen que uno es más importante que el otro. Entonces, igual cuando un niño nace, ve a los papás como si fueran Elohim. Es parte del plan, es la representación de, esa fue la responsabilidad que le dio a los papás. Entonces los papás se tienen que comportar como tal para que el niño pueda tener el mejor ejemplo. Que sin importar lo que pase en el mundo, sin importar lo que le digan en la escuela, para él eso va a ser basura comparado con lo que le digan o hagan sus papás en casa. Porque los niños nacen venerando a sus padres. Por ende, cuando un papá abandona, cuando un papá hace algo que no debería, puede destruirle el corazón a un hijo y la vida entera por un trauma y cosas así. Entonces, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Tiene todavía más sentido. Y aquellos, ¿verdad? Los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Yahweh, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su pureza. Entonces los papás terrenales nos castigaban según lo que ellos pensaban que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. Unos golpeaban, otros no, unos con chanclete, otros con cable. Diferentes tipos, pensando que eso era lo que tenían que hacer para mejorar la vida de ese niño. Y en muchas cosas se equivocaban de fijo, ya sea en lo fuerte que eran algunos castigos o en no castigar del todo. Entonces, eso con respecto a los padres terrenales, a quienes debemos respetar y honrar, y se equivocan. Con más razón debemos respetar y honrar y aceptar el castigo de Yahweh, quien no se equivoca. Que esa es la clave cuando se está pasando por aflicción, para no caer en el error de echarle la culpa a alguien más que a uno, o decirle al padre por qué, o usted no me quiere, o tal cosa. eh, es el hecho de que cuando entendemos que Yahweh no comete errores, que eso fue la clave de Job, de hecho. Job pensaba que Yahweh cometió un error. Y por eso estaba, ¿qué pasa? Si yo esto, yo lo otro. Y después se dio cuenta que Yahweh no comete errores. Si él hubiese entendido eso desde antes, quizá no pasa por eso. Porque aceptaría lo que venga y diría, Yahweh no comete errores. Por algo es esto. Tengo que aceptarlo, tengo que seguir para adelante. Pero cuando uno piensa que, o mete en una cajita a Elohim y dice que comete errores, es cuando no va a aceptar el castigo. Como el papá que como el hijo que por no entender a su papá y las razones del castigo, dice, usted es un injusto, usted me pegó tres, debió haberme pegado dos. Injusto, no me quieres. ¿Sí me explico? En vez de decir, de ahí por algo decidió que eran tres esta vez, quizá la vez pasada, no sé. Así como el papá, ¿verdad? Que puso la semilla y la mamá que cargó a ese niño. ¿Cómo se va a atrever ese niño a decirle a los papás, es que ustedes no entienden? Uno, cuando está niño y ve a los papás pasar por cosas, divorcios, cosas así, uno en ese momento no entiende. Bueno, en el caso de algunos, bendito Yahweh, en el caso de algunos, tal vez no entiendan, pero no critican. Es como, hey, ok, eso es lo que es. Me voy con mi mamá o me voy con mi papá. Hay otros que van al extremo de decir, será por mi culpa. Es por mí que se separaron. Y la víctima, la víctima. Entonces, eh, pero es normal un intermedio en el cual sí les afecte el subconsciente, les afecta en las clases, les afecta en que por qué mis papás ya no están juntos y por qué ahora anda con otra persona, que es esta cosa. Eh, lo cual, de fijo, llega a ser, bueno, muy duro para los chamacos. Y qué bendiciones, vuelvo a lo mismo. Hay diferentes formas de verlo. O sea, entre la disciplina se mantenga, o sea, que sea un papá disciplinado también para disciplinar. En el sentido de que esta vez sí y esta vez no. No. Si algo está mal siempre. Y si se dijo algo, pues se mantiene eso, a menos de que vaya también a enseñar misericordia, por supuesto, que también está bien. Pero esa parte del aprendizaje del niño. Entonces, desde niño, tiene que empezar a mostrarle que hay que disciplinar y obviamente entre más grande se va haciendo, más entendimiento tiene, entonces la consecuencia es mayor. ¿Sí me explico? Entre más entendimiento tenga,
más fuerte se haga, mayor la consecuencia porque necesita entender más. Entonces igual uno, entre uno más apartado se haga en el padre, obviamente, las pruebas van, o sea, como cuando uno estaba en la escuela, si uno pasaba segundo grado no le iban a hacer exámenes de primero, pasaba tercero no le iban a hacer exámenes de segundo o de primero, ¿sí me explico? Entonces entre más elevado, más la prueba y por ende también la disciplina o el castigo. Pero sí, obviamente sí, sí es parte de, nada más, ¿verdad? Con mucho amor y cuidado. Porque hasta eso es, o sea, el castigo tiene que darse con amor. Es por amor en realidad. Cuando el papá solo está pensando en el enojo, en la ira, no debería castigar aún. Debería esperarse un poco. ¿Sí me explico? Porque se puede dejar llevar por, ¿verdad? Como dice la escritura, airaos, mas no pequéis. Entonces hay que tener cuidado. Si tiene control, pues lo que él desee, exacto. Sí, ese es el punto. Y eso es lo que hay que entender. Por eso, y ese es mi punto con que él no comete errores. Si él no comete errores, ¿cómo atrever yo a? Y eso lo digo en el sentido como que solo los violentos arrebatan el reino. Porque en el caso del falso Elohim, de ahí, uno se tuvo que atrever a decir, no, usted no es, yo era el verdadero. ¿Sí me explico? Pero entendemos que Yahweh no comete errores y por ende, ¿quién es uno para decirle algo al verdadero creador y rey de todo? Pero este, Yahweh, para lo que nos es provechoso. Entonces, si los papás terrenales nos trataban de ayudar y aún así se equivocaban, y a quienes honramos y tememos, como manda la Torah, con más razón a Yahweh, que todo lo que permite que pasemos es para nuestro provecho, para que participemos de su pureza, o sea, para que nos podamos conectar a Él, para que podamos ser uno con Él y disfrutar eternamente de su bondad. Ese es el punto de cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida. Entonces, que Yahweh nos ayude a entender eso cada vez que suframos. Porque uno en el sufrimiento muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? Pero hay que entender que es uno de mis favoritos, porque toda la escritura es favorita para mí, pero Romanos 8:28, eh, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Todas las cosas son para bien, por como dice aquí, porque cualquier castigo o sufrimiento es para nuestro provecho. Como cuando un niño pasa sufrimiento no entiende por qué el castigo del papá. Mejor darle una nalgada al chiquito para que no esté cruzando la calle a que lo atropelle un bus. Y dice que es que lo amaba mucho como para darle una nalgadita. Montones de cosas, o sea, el mismo, como ya he hablado, ¿verdad? El fuego, que el niño no sabe que quema hasta que lo toca. Entonces, es mejor evitar hasta que lo llegue a tocar, porque ese primer quemadura le va a doler mucho y aún una vez que lo toca, por lo menos, como dice, esa quemadita primera de una llamita sería la nalgada, para que después no vaya a ser quemado en un fuego eterno. Hoy en día se lo lleva el gobierno si usted lo castiga. Hoy en día usted no puede tocar a su hijo porque, ay, que eso es violencia. En Estados Unidos es sorprendente ver niños súper mal educados haciendo lo que les dé la gana porque los papás no se atreven a castigarlos, no se atreven a decirles ni siquiera, porque si los tocan se los llevan, lo cual ya está en la escritura, entonces la misma ley le está diciendo no, siga la escritura. Eh, y por otro lado, no sé, es como eso de, una de las cosas más comunes es que puedo entender en algunos casos hacerlo si el niño es tan obediente que le funciona, pero eso de time out, como vaya a hacer time out, vaya 5 minutos ahí, piensa en lo que hizo, ¿qué va a estar el niño pensando en lo que hizo? El niño va a ir ahí a jugar algo, esos 15 minutos, y lo llaman, ya, no, todavía estoy time out, espere, espere. Entonces, el sufrimiento lleva a la persona a meditar, ¿sí me explico? Por eso es que tiene que darse sufrimiento en la tierra para que se den cuenta de quién es el que les ha dado todo lo que disfrutan. Como dice la escritura, cuando estaban con hambre y ni así se acercaron a Yahweh. O sea, el hambre es para ver si se dan cuenta que es Yahweh el que les da la comida. Dice, instruir al niño en su camino, que es Yahushua, y cuando viejo no se apartará de él. Exacto, eso es clave, ¿verdad? Está en la escritura. Instruir al niño en su camino, que es el camino de Yahweh, que es Yahushua, y cuando sea viejo no se apartará de ese camino que se le enseñó. El papá no puede empezar
disciplinar al niño cuando ya tiene 13 años. Ya, si no lo disciplinó a esa edad, ya hasta ahí llegó todo. Sí, llegar a disciplinarlo ya a los 13, que ya cuando se activa el libre albedrío y todo lo demás, ya es muy tarde. Recuerden que les he hablado de la forma en que funciona la mente los primeros 2 años, después los próximos 4 y hasta los 8 básicamente. El niño va grabando todo lo que ve, absorbiéndolo todo y ya a partir de los 10 años casi que trabaja en piloto automático. Muy difícilmente uno se va a salir de lo que aprendió de niño a través del ejemplo de los padres, en la casa, donde estaba y todo eso. Eh, entonces, el hecho de disciplinar al niño de niño es para, o sea, va a sonar extraño porque normalmente utilizo la palabra programar como algo negativo, pero en lo que respecta a la mente es para programarle todo lo que tiene que hacer correctamente en su vida, porque viene como en cero. Que decirle, esto es lo que tiene que hacer, porque si no se le enseña va a ir a hacer lo malo, porque la carne y la sociedad le va a decir que lo haga. Y va a decir, ya, a mí nunca me enseñaron qué hacer, la sociedad me dice que es esto, voy ahí. Entonces, se le enseña lo que Yahweh manda desde niño para que cuando crezca y ya pueda usar el cerebro como debe para tomar decisiones, diga, mira, tiene sentido todo lo que se me enseñó, por eso voy a actuar de esta manera. Pero si no tiene esas bases, cuando llega ese momento dice, como todo joven, yo sé lo que estoy haciendo, no me digan nada, viejos todos, yo soy el futuro. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su pureza. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad que nada de lo que se sufre en este momento, en este tiempo, parece ser algo de lo que nos debamos alegrar, sino de tristeza. ¿Verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces la prueba es para ejercitar, como alguien en un gimnasio que le dice, pruebe a ver si puede levantar esto. La prueba es si lo puede levantar. Algo tan tonto como eso, pero sí. Y cuando lo logra levantar, se le rompen todos los músculos. Y cuando se va a la casa y los músculos se arreglan, le crecen. Porque se tienen que preparar para poder levantar ese peso. Y así es como crecen los músculos de la persona. Pues Arnold Schwarzenegger. Eh, en el caso espiritual es lo mismo. Yahweh nos hace pasar por la prueba para que ejercitemos la fe, la confianza, lo que Él nos ha enseñado. Nos purifiquemos más para no caer en algo similar otra vez. Entonces, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Después de todo ese sufrimiento, si estamos en Yahweh, y obviamente la disciplina viene de Él como hijos, va a llegar el momento donde vamos a recibir una paz que no se compara con la que teníamos antes. Fruto apacible de justicia, a través de la justicia que fue pasar ese sufrimiento para rectificar algo. A los que por medio de ella han sido ejercitados, los que por medio de la prueba se han hecho más fuertes, más musculosos espiritualmente. De hecho, es interesante porque hablaba de los 40 azotes. Después de 40 azotes, o sea, la escritura habla, y al malvado le harás esto, y le darás 40 azotes. Inmediatamente después de los 40 azotes dice, y tu hermano, esto. Entonces, cuando ya pasó por los 40 azotes, dejó de ser malvado porque ya pagó con ese sufrimiento. Ahora hay que tomarlo como hermano y punto. Es interesante que a Yahushua le dieron los 40 azotes y después lo mandaron a sacrificar. O sea, doblemente lo rechazaron. Y con esto que estábamos viendo, es como dando a entender, una vez que se pasa por el castigo, se vuelve al rol del hijo obediente. Porque ya pagó con ese sufrimiento. ¿Estamos? También por eso la importancia del arrepentimiento y lo que era el Baal Teshuvah, el amo del arrepentimiento, el que logra a través del arrepentimiento perfeccionarse y elevarse a un lugar más alto que el que estaba antes. Por esa prueba que pasó, por eso de lo que se tuvo que arrepentir. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, como las personas
que pasan caídos en su fe, ¿verdad? No que arrodillarse y poner sus manos así para orar al Padre esté mal, sino vivir así, caído. Dice, no, levántese y corra la carrera. Ya fue perdonado. Muchas religiones, la católica principalmente, donde se enseñaba que sufra para pagar, pero no por sufrimiento que venga celestialmente por algo que hizo, sino usted mismo provoque ese sufrimiento para que pague. Entonces, ¿verdad? Esos que se encerraban por mi culpa y todos rotos atrás. Entonces, decía, por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, no se quede ahí hincado, camine, vaya por el camino. Como ya he dicho, Yahushua no dijo yo soy la silla, él dijo yo soy el camino. Entonces no hay que sentarse, no hay que quedarse hincado, caído, hay que ir hacia adelante. De esto estaba viendo la palabra tzadikim, ¿verdad? Los justos. Que muy curioso por las últimas tres letras, que aunque el plural im es las últimas dos letras, la última letra de tzadik es la kuf. Entonces tzadikim termina en kim, que es del verbo kum. Entonces en la misma palabra de los justos se indica que son los que se levantan. Porque el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Entonces, curiosamente, el tzadik tiene las manos levantadas. La tzadé, la letra, la primera de tzadikim. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que aquello en lo que seguimos fallando, en lo que estamos mal, se arregle, sea sanado. ¿Verdad? Y conectándolo como con la carrera, puesto que el camino, que no se salga de esa carrera en la que usted se imagina, bueno, han habido accidentes en carreras donde por no estar viendo hacia dónde van o cosas así, se salen del camino y se estrellan contra gente que está a los lados ayudando, cosas así. Similar, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el verso 14, seguid la paz con todos y la pureza, sin la cual nadie verá a Yahweh. ¿Verdad? Que sería ver a Mashiach, Yahushua, el que está apartado a la derecha del Padre, quien dijo, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Entonces los apartados sí van a poder ver a Mashiach. Por eso debemos apartarnos. Seguid la paz con todos. Debemos buscar siempre estar en paz con todos. No podemos estar en pleito con el vecino. Tal vez el vecino pueda estar en pleito con nosotros, pero nosotros no debemos buscar pleito o continuar el pleito, ¿verdad? Porque la gente nos va a buscar pleito por lo que predicamos, por lo que creemos. Pero que sigan buscando porque no lo van a encontrar, no deberían. Ayer que mandaron un mensaje en WhatsApp, y es que es sorprendente lo que es ese espíritu y no se dan cuenta. Porque pone, usted es el único que dice el nombre así. El nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nombre sobre todo nombre, entienda, suena ridícula e ignorante. Luis, algo así puso, lo de ignorante y ridículo lo puso antes, pero dijo ridícula. Creo que era ridículamente lo que quería decir. Ignorante. Y o sea, sorprendente, porque escribe de una vez para ofender con algo que es de la escritura. ¿Ah? En el mismo pone Jesús y después pone Jesús, dos nombres diferentes. Y pone dos veces nombre sobre todo nombre. Y me dice a mí que yo entienda eso. Sorprendente la ceguera y ese espíritu que lo que quiere es pelear. Porque, ay, no es... ¿Qué clase de? Sí, la cambia, pero si es del Padre, si verdaderamente sigue la escritura, diría, ¿por qué lo llama así, hermano? ¿Por qué está diciendo ese nombre? No es Jesús. ¿Sí me explico? Eso sería un espíritu de humildad del Padre, de amor. Pero, hey, ridículo, ignorante, es Jesús. Nombre sobre todo nombre, entienda. Por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la pureza, sin la cual nadie verá al soberano.
Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar el favor de Yahweh, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Amargura, porque la disciplina, para el que no la toma correctamente, le causa amargura. Y esa amargura puede amargar a otros como una manzana podrida que pudre a los demás. Entonces Pablo está diciendo, y tengan cuidado de no amargar sus vidas y por ende la de otros. Y obviamente me refiero en el sentido espiritual principalmente, como recuerdan cuando Israel salió de Egipto, que fue el agua de Mará, que tenían mucha sed y empezaron a tomar agua y era amarga. Y como, bueno, según lo que veíamos la vez pasada, hay quienes lo toman por las palabras que aparecen ahí, como que el agua les sabía amarga porque ellos venían amargados. Entonces, mirad bien para que ninguno deje alcanzar el favor de Yahweh y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, como Esav. De una vez, ¿verdad? Yendo a Esav, el hermano de Jacob, y aquí voy a explicar unas cosas más, pero antes de eso recuerden que Esav es lo que se convirtió en Roma y parte de ellos en los judíos falsos. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Por eso aquí compara a la congregación, bueno, le dice a la congregación que no sea como Esaú. Al mencionar a Esaú, que como acabo de mencionar, se convirtió en Roma, es curioso que diga no sean fornicarios como Esaú, porque la gran ramera de Babilonia, Roma, es la que le ha enseñado al mundo entero a beber del vino de la fornicación, que es la idolatría. Obviamente la fornicación aquí incluye la física. Que no hayan fornicarios ni profanos, pero el hecho también de que ahí pone profano muestra el sentido espiritual de la fornicación, la idolatría, que vuelve profano al hombre. Todos dicen profano, también inestable. Estable, que de verdad ni está de un lado ni está del otro. Son los tibios, los que son como las olas del mar, que van y vienen, como las nubes sin agua, que son llevadas por todo viento de doctrina. Entonces, fornicarios ni inestables. La inestabilidad lleva a ser profano, lleva a ser impuro. Porque un día cree, otro no. Un día hace, otro no. Dice una cosa, hace otra, etcétera. Y al decirlo de, ¿verdad? Esos dos, fornicario inestable o profano, como Esaú. Entonces eso era lo que caracterizaba a Esaú. Dice, la tradición rabínica acerca de Esaú le atribuía inmoralidades sexuales que no figuran en el relato del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, pero el hecho de que esté aquí, eso indicaría que sí era verdad. Y Yahweh permitió e hizo que Pablo lo pusiera. ¿Estamos? Entonces, Esaú dice inmoralidades sexuales. No menciona cuáles. Entonces incluiría muchas que hoy en día se están viendo en el mundo como normales. Los romanos, ¿verdad? Muchos de ellos, los líderes eran pedófilos. Tenían una mujer solo para tener hijos, pero en realidad tenían un joven o chiquito. Y vinieron de Esaú. Hemos visto lo que hacen el catolicismo con la pedofilia. Ayer vi un video, no lo vi el video y leí, por si algo. Pero el sacerdote, frente a la gente, siendo juzgado por tener sexo con niños, dice, yo no sabía que era ilegal tener sexo con niños. ¿Puede creerlo? ¿Qué es la defensa? Es un bastardo que no ha sido castigado y cualquier castigo que le den en la tierra no va a ser suficiente, puesto que no los castigan correctamente y por otro lado si los castigan no es suficiente por todo lo que eso causa a ese montón de niños en el futuro y a sus hijos y si no están en Yahweh. Entonces, los de Roma terminaron en esos actos, como lo está mencionando aquí. Al ser fornicarios espirituales, terminan en inmoralidad sexual, física, más allá de lo que simplemente se conoce como fornicación. Pero por ende, vuelvo y repito, como lo vemos en Romanos 1, por la idolatría es que terminan en la homosexualidad. Romanos 1. Entonces todo empieza en la idolatría.
Por eso les digo, principalmente aquí se refiere a la idolatría y por eso dice no sean inestables. No es que hoy Yahweh y mañana Jehová. No es que hoy Yahweh Elohim y mañana Dios. ¿Sí me explico? No es que hoy Yahushua y mañana Jesús. Porque está con un familiar X. No, usted aprovecha y le enseña a ese familiar en vez de por vergüenza. Porque curiosamente la persona ayer me llamó ridículo por decir el nombre. O sea, él consideró que a mí me debería dar vergüenza estar diciendo el nombre verdadero. ¿Ja? Vean lo que es el corazón del falso Elohim, que les da vergüenza decir la verdad. ¿Por qué yo me voy a sentir avergonzado? ¿Y por qué me voy a sentir ofendido? Más bien me alegra lo que me manda porque confirma lo que hago. Ok, que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Inestable, por una comida. Dijo, ¿sabe qué? Está bien, hoy no me importa. Inestable, porque cuando bueno, le dieron la bendición a Jacob, ahí estaba llorando. ¿Pero por qué? De ahí, porque sos inestable. Ayer dijo que se la vendía, hoy dijo que la quería. Decídase. ¿Creía en lo eterno o no? Según la historia, Esaú, parte de la razón por la que vendió la primogenitura en ese momento por una comida fue porque pensaba que se iba a morir ese día y no creía en la resurrección de los muertos. Pensaba que se iba a morir ese día y tenía demasiada hambre. Tanto así que según la historia le dijo a Jacob, échela en mi boca. No quería él ni siquiera comer como hombre. Eh, entonces, él pensaba que lo iban a venir a matar porque él había acabado de matar a Nimrod. Y lo venían buscando dos personas. Hay quienes dicen que Abraham mató a Nimrod y que este que mató a Esaú era el hijo de Nimrod, que también se le llamaba Nimrod. Y salió corriendo, llegó a casa, él dijo, ahorita me van a matar, me voy a morir. Entonces Jacob le ofreció comida y le dijo, por la primogenitura, ¿le parece? Y él dijo, está bien. Él hacía muchas cosas, él le decía, según la tradición al menos, le decía a Isaac que le traía cordero y le daba perro. Entonces puso un restaurante chino. Le daba animales impuros a su papá de comida y por eso fue que él se quedó ciego, por dejarse llevar por las mentiras de Saúl, por creérselas, por ser ciego espiritualmente, se volvió ciego físicamente. Isaac. Entonces, aquí dice como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, y sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, los que son de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, que también, lastimosamente y sorprendentemente, tienen la costumbre de hacer la circuncisión con la boca a los chiquitos y quitarles la sangre con la boca, lo cual viene siendo o cayendo en lo mismo de los católicos. Porque si eso lo hacen en público, no me imagino lo que hacen en privado. Entonces, vemos esas mismas prácticas en ambos, judíos falsos y el catolicismo, que salió de Roma. Ayer, de hecho, bueno, sí, estaba viendo una historia también de un hombre homosexual que cuando era niño lo llevaron a una secta cristiana y el sacerdote dijo que tenía un demonio gay. O sea, el sacerdote logró verlo desde niño, porque de viejo sí era gay. Aunque no sé si lo volvieron gay en el proceso de quitarle el demonio. Porque la mamá se atrevió a tratar de levantar en él el deseo sexual. Entonces cometió incesto. De fijo eso ya lo puso malísimo. Y después lo pasaron por torturas para que supuestamente dejara de ser gay. Con torturas. Y una de esas torturas lo violaron. ¿Ah? Y después salió que el sacerdote al final se había acostado con su propia hija. Y otro montón de cosas. Y, y ahí salían, ¿verdad? Con la Biblia y otro. Entonces, no solo por si algo en el catolicismo, ¿verdad? También en personas que dicen ser cristianas. Y en personas que dicen cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces dice,
Que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, por algo terrenal vendió lo celestial, por una comida de unos minutos vendió lo eterno, por una comida, por una doctrina falsa, se dejó llevar por la idolatría, ¿verdad? Porque comida recibimos aquí cuando aprendemos. Cuando ellos van a las iglesias falsas también reciben un tipo de comida, leche adulterada con agua de caño, eh, pan de aflicción con mucha levadura, comida rápida, estilo, ¿verdad? McDonald's y esas cochinadas. Entonces, KFC. eh, cuando, cuando menciona aquí esto de que él vendió su primogenitura por una comida, es así como muchas personas, digamos, vean qué curioso, aún los judíos, al rechazar a Mashiach, dejaron ir su primogenitura o el hecho de ser escogidos por una doctrina falsa, por un plato de comida de Lucifer que les dio en esta vida, de tener poder sobre los pueblos, o sobre ese pueblo en ese momento. Entonces, por una comida dejaron lo que Yahweh les quería dar. Y cuando llegue el momento del juicio van a estar llorando, pero ya va a ser muy tarde para recibir lo que Yahweh les había ofrecido. ¿Sí me explico? Entonces, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque ya cuando se den cuenta de la bendición que Yahweh tenía dispuesta para todos, la van a desear, pero ya va a ser muy tarde, porque solo en esta vida se puede recibir. Ya después de muerto, olvídese que puede hacer algo para recibir la heredad. Entonces, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, como la maldición, el pecado imperdonable, que es la blasfemia en contra del Espíritu, por la cual no van a poder recibir arrepentimiento. Cuando rechazaron la Ruach HaKodesh de Yahushua, la verdad, a través del primero y a través del último. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Con lágrimas. La vez pasada estábamos viendo lo de las lágrimas, ¿recuerdan? Que representaban Raquel. Una lágrima y una lágrima era el valor numérico de Raquel. Como también los muchos que van a tener que pasar sufrimiento, por ende derramar lágrimas. Y no van a recibir la heredad de hijos, sino la de pueblo. ¿Sí me explico? Cómo se da con los que se van a perder y también con los que están dentro de la iglesia de Saúl. Hay muchos que están dentro de la iglesia de Saúl que van a entrar como los muchos porque Yahweh es bueno y porque ellos trataron de cumplir los mandamientos, pero no van a poder ser hijos. Van a ser pueblo nada más. No os habéis acercado. Vean aquí se pone, bueno, todo está buenísimo, pero me parece muy interesante lo que empieza a hablar acá. Después de mencionar lo que acabo de decir de Saúl, el falso, bueno, los falsos judíos, los católicos, de los cuales también salió el cristianismo, toda esa falsedad de la apostasía, la idolatría, fornicación espiritual, el ser profano, el estar con un pie en un lado y con otro pie en el otro, etcétera. Y dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No os habéis acercado al monte como lo hizo el pueblo en el monte Sinaí, que se acercaron a un monte literal. Eso pasó con ellos en el pacto viejo, que en el pacto nuevo no nos acercamos a un monte literal, nos acercamos a Yahushua, a Yahweh, a su reino. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, como los ídolos que se palpan. Esa fornicación que lleva al querer ver y palpar cosas. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando. Menciona 7 cosas a través de las cuales se manifestó, 7 con plenitud terrenal, como mostrando que se estaba manifestando a través de un ángel terrenal, o un ángel de esta tierra, o sea, el Elohim de este mundo. Y Yahweh, siendo el Elohim de la creación, utilizó al Elohim de este mundo para manifestarse ahí. Por eso era un ángel que era palpable, que se podía ver, y dice que vio cara a cara a Moshe, y hablaban así, ¿está claro? Y Yahushua dijo, él no vio a nadie, y a Yahweh nadie lo ha visto. Entonces estaba revelando algo más elevado,
como aquí Pablo se está diciendo, ustedes no se acercaron a ese monte, no es esa la revelación que se les dio a ustedes. Vean qué interesante. ¿Se acuerdan lo que hablé en el programa? No sé si ayer o el anterior, ya estoy perdido. Pero el de... Me preguntaron cómo se sabía que Samael es el ángel de Saúl o que Samael fue el ángel contra el que peleó Jacob. Creo que esa era la pregunta. Y había explicado, ¿verdad?, cómo los ángeles tienen la misma cara de aquel al que protegen. Jacob peleó contra Esaú, después vio a Esaú y dijo que vio la cara como la cara de Elohim. Entonces Esaú tenía la misma cara del Elohim contra el que había peleado. Así como Moshe vio a Elohim cara a cara, Jacob vio a Elohim cara a cara cuando peleó con él y dijo que era la cara de Esaú. Aquí Pablo se está diciendo, no sean como Esaú, porque ustedes no se acercaron al monte palpable, a lo terrenal, al ángel de este mundo, sino a Yahushua, el hijo de Yahweh. ¿Sí me explico? No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, las tinieblas y la tempestad. Vean esas tres cosas. Porque fuego lo podemos conectar con Yahweh por el fuego consumidor del juicio final, pero aún así fuego se conecta con el infierno. ¿Qué más se menciona del infierno? Tinieblas, oscuridad. Y la tempestad también se puede conectar en el sentido de que es destrucción. Entonces vean qué curioso esas formas en las que se manifestó en ese momento. Lo que utilizó. Yahweh lo utilizó por muchas razones para que nosotros también entendamos que hay que temer a Yahweh. Era como, teman. Vean. ¿Sí me explico? Porque si hubiera aparecido solo hablando con su voz apacible, con la que le habló al puro final a Eliyahu, un montón de gente no le hubiera tenido ningún respeto a Yahweh. Porque habló muy tranquilito. ¿Verdad? Como Yahushua vino calmado y lo colgaron del madero. Ahora va a venir el último como león y van a decir que es un malcriado. ¿Sí me explico? Más en este tiempo en el que todo el mundo se ofende porque cuidado castiga al niño, cuidado me castiga a mí, cuidado me dice que estoy haciendo algo malo. Estaba viendo y no sé cómo me fui ahí, pero es que me acordé que en unas iglesias católicas de Estados Unidos están para esta semana, creo que es, organizando una misa Beyoncé. ¡Ja! Están haciendo concierto con música de Beyoncé para empoderar a la mujer y a cualquier hombre que quiera llegar. Y se llena, y porque ya pusieron varios videos de otras que han hecho en iglesias, lleno de homosexuales, cantando canciones de Beyoncé, diciendo malas palabras, con camisas, ponen a una muchacha que está con una camisa, con una mano aquí sacando el dedo del centro. O sea, como si fuera un concierto de Beyoncé. Y ponen a un sacerdote a justificar la cuestión. Y él dice, es que a mí me parece que Beyoncé es mejor teóloga que un montón de los sacerdotes y pastores de hoy en día. Así de mal está el mundo, que lo que quieren es ir a oír canciones de Beyoncé a la iglesia, que les digan que van a poder lograrlo sin importar todo el pecado que hagan. Ajá, sí, por eso, tras de eso, o sea, porque vi como un documental como 2 minutos de la cuestión y decía, primero, la muchacha que está hablando en la cuestión al principio, la introducción, dice, y todos vendrán a adorar y dar alabanzas a la diosa misma, Beyoncé. Y después más adelante dice, y es que sí, como Beyoncé se ha conectado mucho con el aspecto religioso, empiezan a poner imágenes con diosas africanas, con la Madonna, o sea, Semiramis, con María. ¿Cómo no se dan cuenta que todos esos son demonios y que sí, están siendo canalizados por ella? O sea, ¿cómo no se da cuenta la gente de afuera que en la iglesia católica el hecho de que estén haciendo una misa de Beyoncé está mostrando que Beyoncé tiene el espíritu de la gran ramera? O sea, es sorprendente lo claro que es. Ahí está, lo están haciendo literalmente. Están hablando a una persona porque tiene el espíritu de la gran ramera en la iglesia católica. Y no se dan cuenta. Están cantando. Es que no me sé las canciones, pero. Bueno, who around the world? ¿Verdad? Y, o sea, ¿qué es lo que dice eso? ¿Quién es el que maneja el mundo? Las mujeres. O sea, ese espíritu, no la mujer de Yahweh, sino la gran ramera. Ah, no, ya, sí, sí, sí. Y una de ellas, israelita, judía, que estuvo en el ejército. Sí. Todo feminismo, todo mujer empoderada y yo no sé qué más. Sorprendente. Así como el hombre no tiene poder si no es en Yahweh, igual la mujer, olvídese de ese empoderamiento de la carne de la sociedad. Yahweh nos mandó a ser apartados, no a ser empoderados. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, sí, pero si me aparto.
Sí, sí, no, o sea, la escritura lo manda el orden y punto. De hecho, hay un sacerdote ahí, un pastor que se atrevió a decir lo que dice Pablo de las pastoras mujeres. De las pastoras mujeres. Se atrevió a decir que es que le dijo a una pastora que debería irse para la casa. Y viera cómo se le ha armado. Y todos los pastores, debe arrepentirse y dar disculpas. Es que, ¿por qué? Pues, bueno, si quieren igualdad, las mujeres también deberían ser capaces de aguantar argumentos diferentes. Deberían ser capaces de aguantar que les digan ridículo, ignorante. En vez de, ay, porque soy mujer. Me está... De ay, no es que quiere tener la misma. No. Entonces, qué duro. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Palpar como un ídolo. Fuego como el del infierno. Oscuridad y tinieblas como la de la ignorancia. La tempestad como de la preocupación y el miedo. El sonido de trompeta y la voz que hablaba. Aquí, por todo lo que he dicho anteriormente, vemos en Apocalipsis que también hay sonidos de trompeta que traen castigo. Y la voz que hablaba no necesariamente era la de Yahweh, representaba la de Yahweh, sí, por eso tenía que asustar, en el sentido de como la voz del papá debe asustar al niño, porque es él el que castiga. Entonces la mamá le dice, voy a decirle a su papá, y el niño, ok, está bien. ¿Sí me explico? Qué triste cuando no se le puede decir, lo va a decir a su papá, y tiene que ser ella misma porque se va a mezclar ahí la cuestión de nutrir con la cuestión de castigar y el niño, what? Entonces, pero obviamente, por si algo, simplemente estoy hablando de las dificultades que tienen las madres solteras. Obviamente una madre soltera que logre educar bien a sus hijos tiene una bendición gigante y un ejemplo de sabiduría y otro montón de cosas. Entonces, aquí menciona todas estas cosas. Dice, al sonido de la trompeta, esto es clave porque sabemos que Pablo mismo dijo que Yahweh va a recoger a los suyos con sonido de trompeta, con voz de arcángel. ¿Verdad? Aquí dice sonido de trompeta y con la voz. Ahí oyeron un ángel. Ahora Yahweh está hablando a través de la escritura, a través de su espíritu, pero después manda a sus dos testigos, de los cuales uno es el Malach Micael, que es la voz de Yahweh, y que toca, por decirlo así, la séptima trompeta, que es cuando son cosechados, después de haber muerto y resucitado. Y digo por decirlo así, porque lo más seguro va a ser otro ángel en realidad, pero él va y cosecha a los escogidos. Entonces, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando. Recuerdan en Deuteronomio, es donde eso se menciona, Deuteronomio 18, que se menciona que ellos no quisieron volver a oír la voz, dijeron para que no muramos. Entonces Yahweh dijo, ok, les voy a dar, no dijo ok, ¿verdad? Pero dijo, les voy a dar un profeta como tú, diciéndole a Moshe. Levantaré un profeta como tú de en medio de sus hermanos. El profeta como Moshe, que viene al final de los tiempos para ser la voz de Yahweh, así como Yahushua es la palabra de Yahweh. El primero, el último es la voz. Aquí está haciendo alusión a cuando Moshe estaba en el monte, estaba sonando la trompeta, sonaba la voz y no la querían oír. ¿Quién es ese? El fuego consumidor que se manifiesta en el tiempo final, que es como las tinieblas y la oscuridad de la historia. Entonces el último se manifiesta en la noche de la humanidad, por eso oscuridad y tinieblas, como el fuego consumidor, va a andar en carne, palpable. Al ser el trueno, por ser la voz, es como tempestad, en vez de una lluvia temprana, como el rocío que trae el maná, que es Yahushua, es una lluvia tardía, tempestuosa. Al sonido de la trompeta, porque es la voz de trompeta, la voz de Micael, y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, como el mundo que va a estar oyendo a los dos testigos va a decir, ya mátenlos porque no queremos oír más. ¿Sí me explico? ¿Cómo se va a cumplir? Así como sucedió en el monte Sinaí, se va a cumplir con los dos testigos. Así como se cumplió con Moshe en el monte, con el testigo como Moshe estando en el reino de Yahweh en el sentido espiritual. Siendo el fuego consumidor, en el medio de la noche, como lluvia tardía, voz de trompeta, voz de arcángel. Y la gente no lo va a querer oír. La cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. No podían, por eso no querían seguir hablando. Vean qué
perfecto, porque Deuteronomio dice que dijeron ellos para no morir. Pero aquí dice porque no soportaron lo que se les ordenaba. ¿Qué era lo que se les ordenaba? Que si no se cumplían los mandamientos, tenían que morir. Entonces, ellos dijeron para no morir. ¿Por qué? Porque no podemos soportar esa ley. ¿Está claro? Porque ellos dijeron, haremos y oiremos. Decidieron aceptar la Torá sin haberla oído. Cuando la empezaron a oír, dijeron, deténgase porque no queremos morir. Ya era muy tarde. ¿Sí me explico? Pero por eso vino Yahushua a renovarlo con la misericordia, para que tengamos esto que Pablo se está explicando aquí. ¿Está claro? Tenía que quedar ese ejemplo de juicio para muerte, porque no pueden soportar la sana doctrina, como dice la Escritura. No, en los tiempos finales no podrán soportar sana doctrina. Tapando sus oídos, ya no hable usted, cállese, no profetice. Entonces dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una vez, esto era lo que se decía también, o sea, esto es lo que está citando de que se dijo en ese momento, Pablo. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaeteada. Asaetada. Eh, si una bestia, qué curioso, fin de los tiempos. ¿Recuerdan lo que veníamos hablando, de hecho, en el Shabbat, creo que fue? De lo que pasaba con las vacas. Oigan, vacas. Ah, no, fue el lunes. Con Amós. Oigan, vacas. Que obviamente no le está hablando a vacas, animales, bestias. Está hablando a personas que se comportan como ese tipo. Como a los muchos. Por eso mueren. Porque se van a atrever a poner una mano encima de los dos testigos. Curioso que aquí está diciendo, no se acercaron al monte que se podía palpar. En Daniel 2 vemos que una piedra se desprende y baja a la tierra para destruir la estatua, que son todos los gobiernos, y esa piedra se convierte en un monte, que es el reino de Yahweh. Los muchos se van a atrever a poner su mano y tocar el monte, por ende van a morir. Estamos. Al odiarlos, al rechazarlos, al decir que no les hable, etc. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaetada. Tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo, estoy espantado y temblando. Tan terrible era lo que se veía. Moshe, que era el más elevado espiritualmente, que había estado cerca, había subido al cielo, había visto ya bastantes cosas en ese momento, dijo, estoy aterrado y temblando, estoy espantado y temblando. Que también en cierta forma se va a cumplir cuando tenga que pasar por la muerte. Dice aquí, el autor hace un contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, que se menciona en el 12:22. Todavía no. Relacionándolos respectivamente con el antiguo y el nuevo pacto. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreado o asaetada. Tan terrible era lo que se veía que Moshe dijo, estoy espantado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. ¿Verdad? Obviamente recuerdan también, Yahushua le dijo a la mujer, vienen días en los que no adorarán ni en este monte ni en ese otro monte, ni en Gerizim, ni en Sión, porque Yahweh anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces al Sión al que Pablo se refiere no es a la montaña literal Sión, se refiere al reino de Yahweh. Ejemplificado por eso que dije ahora de Daniel 2, la piedra que se convierte en una montaña, porque la salvación saldrá de Sión. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Entonces dice aquí, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. Dice aquí monte Sión, equivalente a Jerusalén, símbolo de la ciudad celestial. La Jerusalén terrestre se considera solamente como una sombra de aquella. Lo que les decía, recuerden que la nueva Jerusalén desciende hasta el final del milenio, como una novia ataviada para su esposo siendo el último. La iglesia, la congregación escogida, se arregla, se aparta, se purifica para casarse con el Cordero al inicio del milenio. El último se casa con la nueva Jerusalén al final del milenio, siendo la ciudad como la esposa del rey y el pueblo la esposa del sacerdote. ¿Estamos? Pero, entonces, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén, la celestial. La celestial. Y confirma lo que venía diciendo, que representaba que se pueden acercar a Moshe, al testigo como Moshe, que lo pueden palpar porque viene en carne, pero que viene rodeado de oscuridad,
porque dijo que habitaría en la oscuridad, que viene en el fin de los tiempos, como trompeta, etcétera. Todo lo que ya hablé. ¿Por qué se conecta? Porque recuerden que en Jeremías vemos que Yahweh llama a la nueva Jerusalén Yahweh Sitkenu. Y también dice que ese es el mismo nombre que se le va a dar al testigo como Moshe, la rama de David, en otro capítulo, diciendo casi que exactamente lo mismo, de una manera femenina y una manera masculina. La nueva Jerusalén Yahweh Sitkenu, la rama de David Yahweh Sitkenu. Ese es el testigo como Moshe. Entonces aquí está diciendo, os habéis acercado no al monte Sinaí, no a un malaj que mata, no a la letra. Os habéis acercado al espíritu, al malaj que a través de Yahushua da vida. A la nueva Jerusalén, a Yahweh Sitkenu. También buen punto. Cuando Yahushua le estaba diciendo eso a la samaritana, ella le dijo, sabemos que ha de venir un profeta, refiriéndose al profeta como Moshe, que representaba ese monte a través del cual habría que orar. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, como los 144,000 que se van a volver la compañía de muchos millares de ángeles porque van a ser como los malachim, a la congregación de los primogénitos, los que entran como primicias, que están inscritos en los cielos, en el libro de la vida, que se abre en el primer sello, y al final del sello se toca la séptima trompeta, o sea, al final del séptimo sello se toca la séptima trompeta, donde los que están inscritos en ese libro entran como primogénitos de entre los muertos, en el sentido de que, bueno, no van a tener que morir, pero me refiero a que así como Yahushua se volvió el primogénito en resucitar, los 144,000 son su cuerpo, entonces ya cambian de cuerpo sin tener que pasar por muerte. Yahushua murió por ellos en lo que respecta al alma y el último en lo que respecta al cuerpo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Yahweh, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Yahushua, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es tan sorprendente que Yahushua vino a este mundo y murió. O sea, Yahushua murió para el mundo, murió al mundo, cumpliendo lo que la ley del mundo dice. Pero murió sin pecado. Por ende, el que ejecutó a Mashiach falló en su ejecución de la ley y por eso pierde su trabajo. Satanás. ¿Se acuerdan que les he dicho que Yahushua es representado por Abel? Porque Caín mató a Abel y después mandó un sustituto, Yahweh, cuyo nombre es Set, significado sustituto. Set es el último. Set empieza con la Shin, Shet en hebreo. No lo digo así porque lamentablemente en inglés yo creo que lo hicieron al propio. Pero la Shin es el fuego consumidor. La Tav es el sello de los escogidos. También la cruz, donde fue sacrificado Mashiach, siendo quien el autor de la fe, la Aleph, y el consumador, la Tav. La Tav, por eso es la cruz, porque fue consumado en el madero, el plan de la fe que inició con la Aleph, para unir cielo y tierra. Entonces el último, como la Shin y la Tav, como Shet, como Set, el sustituto, es el fuego consumidor, la segunda venida, que viene en el fin de los tiempos, en la Tav. Abel representa al primero, por eso lo mataron por sacrificar, por hacer un sacrificio que Yahweh aceptó. El sacrificio que Yahweh aceptó de la humanidad fue Yahushua, Elohim, el de Abel, para representación de Yahweh aceptando el sacrificio de Yahushua, como el cordero que mató a Abel. Mataron a Abel, y como él no había cometido pecado por el cual habría que matarlo, su sangre, por haber sido derramada en este mundo, pide juicio, juicio desde el principio de la historia, como ya lo hemos visto. Pero la sangre de Mashiach es más preciosa que la de Abel, porque Mashiach nunca pecó, vino a través de una virgen. Abel sí pecó en algún momento. Aunque su muerte fue injusta, se había pecado. Entonces al final el pago del pecado es la muerte. Por eso la sangre de Mashiach es más preciosa. Si la sangre de Abel, por haberlo matado injustamente, habla hasta hoy día, imagínense cuánto está clamando por juicio la sangre de Mashiach. Porque a pesar de que él está vivo en los cielos, su sangre fue derramada hasta la muerte en la tierra. Por ende, en la muerte, esa muerte de Mashiach en la tierra lo que hizo fue anunciar y pedir juicio para el mundo. Y lo sigue haciendo. Y lo va a traer. Por eso él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división
un fuego, una espada. ¿Sí me explico? Espero. Entonces, la sangre de Mashiach, al él haber muerto por nosotros, el haber muerto a este mundo, nosotros ahora morimos al mundo a través de él. Él ya derramó su sangre para que los 144.000 no tengan que derramarla. ¿Sí me explico? O sea, él lo mataron sin él querer, básicamente, a Abel. Y aún así habla la sangre por justicia. Y Yahushua puso su cuerpo, se puso él mismo para ser sacrificado. Por ende habla todavía mayor. Venir de una virgen, no cometer pecado y él mismo estar dispuesto a ser sacrificado por nosotros. Por ende habla mucho mejor. La sangre de Abel clamaba por venganza, la de Yahushua que habla mejor ofrece perdón. Pero también está clamando por venganza. Obviamente ofrece perdón para nosotros porque Él murió por nosotros, a través de su sangre somos limpios. Pero imagínense, ¿qué es lo que pide la sangre de Abel? Venganza. Si la sangre de Yahushua es más preciosa que la de Abel, entonces la venganza que viene contra el mundo por haber matado a Yahushua es inimaginable. Sí, es la ira de Yahweh. Lo del último, de todas maneras, se aplica porque Yahushua dejó el perdón disponible. Entonces es como un tiempo de perdón disponible y va a llegar el momento donde se cierra la puerta de la misericordia y ya empieza el castigo, que al final es venganza. Por eso dice la escritura, y verán a mí que traspasaron y llorarán como quien llora por el hijo unigénito y como quien llora por el primogénito. Entonces va a llegar el momento donde ya van a llorar y ya va a ser muy tarde, porque ya va a venir el juicio por haber matado a Mashiach, el primero. Sin embargo, en el sentido de que habla mejor que la sangre de Abel, por supuesto sí se puede entender como que la sangre de Abel habla para mal de los impíos. La sangre de Mashiach habla para el bien de los que han cometido pecado, como diciendo que pueden ser perdonados. Ahora que viene el último, lo matan, se activa la parte de venganza, que es la ira de Yahweh. Por eso el último es básicamente el que va a tomar ese rol de la ira de Yahweh, que antes le pertenecía a Lucifer. Porque tras de eso, Yahweh mismo dice que él es el que pisa el lagar de la ira, en Isaías 65. Y es esa sangre que sale del lagar de la ira la que es puesta en las copas y son derramadas sobre la tierra. Entonces sí es algo que va a suceder por lo que sucede en la cosecha y ya para ese momento ya Satanás va a estar en la tierra. Como dijo, y como dijeron los mismos judíos también, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Que en el sentido de purificación era para purificarnos, los que se vayan a arrepentir en el futuro. Pero también lo que ellos querían decir es, si estamos mal, que nos caiga el castigo. Imagínense ustedes lo que les va a pasar. Por ejemplo, parte del perdón, Yahweh nos lo otorga cuando nos hace entender, nos da el entendimiento, comprender que hicimos mal. Entonces decimos, Padre, perdónalos, y ahí somos perdonados. En el caso de Yahushua dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez que Yahushua resucitó y los guardas fueron y le dijeron a los fariseos, Él resucitó, ellos debieron haber creído para perdón, pero más bien dijeron, tomen esta plata y digan que se lo robaron. Entonces ahí más bien se hundieron más. Unos, pero unos de fijo fueron perdonados. A gente que había ahí, por ende iba a recibir perdón, claro, exacto, buen punto. En Shavuot algunos fueron perdonados cumpliendo lo que Yahushua dijo en el mar, porque tuvieron que morir en algún momento. ¿Sí? Entonces, a Yahushua, ¿verdad? Os habéis acercado a Yahweh, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ah, también curioso, bueno, me gustaría ver esto, voy a verlo aquí en hebreo, en el 23, ¿verdad? Del 12. La congregación de los primogénitos están inscritos en los cielos y al Elohim, juez de todos, y a los espíritus de los justos que están en los cielos. Ese fue el 23. Ah, sí, no, no, o sea, no dice... Ah, perdón, no es que están en los cielos, que fueron perfeccionados. Sí, que fueron perfeccionados. Ha Shelemim, como de Shalem, la nueva Jerusalén. Y dice Ruhot, los espíritus de los Sadikim, que han sido perfeccionados. Es interesante que diga espíritus y no almas. Porque recuerden que el espíritu va al Padre que lo envió. El alma va al Seol a esperar. Y una de las formas que se puede ser perfeccionado es enviando el espíritu de vuelta para continuar en el proceso de perfeccionamiento, básicamente a través de las pruebas, como dijo Yahushua que Yahuanán vino según el espíritu de Eliyahu. O sea, era el espíritu de Eliyahu nuevamente en otra carne. Pero dijo espíritu, no dijo alma. Es interesante,
Por eso cuando se le apareció Eliyahu, dijeron, en la transfiguración, dijeron Eliyahu, no dijeron Yahuhanán. ¿Sí me explico? Porque como he explicado, en el sentido de cómo se habla del ser humano en el cristianismo, que es solo cuerpo, alma y espíritu, en ese sentido, la reencarnación se explica que el alma se va al Seol, el cuerpo a la tumba, el espíritu a Yahweh. Y cuando Yahweh quiere, puede enviar ese mismo espíritu que estuvo en ese cuerpo a entrar a otro cuerpo. Y una vez que ese espíritu entra en ese otro cuerpo, se forma un alma que es hermana gemela del alma que está en el Seol. Como cuando nace un gemelo que tienen el mismo gen bueno, el huevo que se separó en dos partes. ¿Sí me explico? Entonces el punto también ahí. Ahora, entonces me pareció eso curioso que decía perfeccionados, espíritus perfeccionados. A Yahushua, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sangre rociada, como cayó la sangre de Mashiach, pero esto de rociada también me parece curioso porque la sangre se rociaba en el arca. Había que rociarla en el arca. Y la escritura recuerdan que decía que había que rociarla de un lado del arca. Y el otro lado nunca se roció de sangre. Hay un hombre que ahora con esto me parece curioso, porque él había dicho una cosa que en realidad sonaba muy... No es, obviamente yo, y por algo lo estoy mencionando aquí, porque obviamente Yahweh hace milagros. Simplemente eso, en particular esa historia, me parece sorprendente por otros factores. Em, Él hablaba de que él un día encontró el lugar donde habían sacrificado a Mashiach originalmente y que era en Israel un basurero ya en ese tiempo cuando él lo encontró y que él iba caminando y que el espíritu le dijo, ahí está el arca. Y que él dijo, ¿qué es esto? Que el arca, o sea, como el espíritu le movió la mano y toda la cuestión. Entonces que él pidió permiso y le permitieron hacer una excavación y que empezó a excavar y que excavando encontró los huecos de tres maderos y decía, aquí es donde lo sacrificaron. Entonces continuó bajando, bajando y encontró, dice él, el arca del pacto. Y le dijo a los israelitas y ellos la tienen, ¿verdad? Según ese testimonio. Porque hay montones de testimonios diferentes con respecto al arca. Que no la tienen, que sí la tienen, que la tienen los etíopes, que la tienen los otros. Entonces, según este testimonio, él dice que él la encontró por el espíritu que le reveló y que se la dio a los israelitas y que ellos la tienen y están esperando para construir el templo y ponerla. Pero lo más sorprendente que habría sido, si eso es real, que dice que él encontró sangre en el otro lado. O sea que Mashiach, cuando tembló, ¿verdad? Sabemos que tembló cuando él murió, se abrió la tierra y la sangre de Mashiach habría caído y descendido por ese hueco hasta caer del otro lado, por ende siendo rociada en el arca para completar o consumar todo, aún en la letra, porque cayó la sangre del hijo de Yahweh del otro lado del arca. Del otro lado ponían sangre de animales, del otro lado de Mashiach. Y él dice que encontró sangre, que la llevó a estudiar, que se dio cuenta que solo tenía la mitad de los cromosomas en el sentido de que no había tenido un papá terrenal y que decían que la sangre todavía, el hecho de que todavía la podían estudiar era porque todavía, algo así como que todavía estaba viva, lo cual también me pareció sorprendente, no sé cómo, pues está seca y toda la cuestión, pero bueno. Entonces eso es parte del testimonio, muy sorprendente, pero lo mencioné por esto que dice aquí, sangre rociada, como si se hubiese rociado sobre el arca. Os habéis acercado a Yahweh, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yahushua, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya lo he dicho, clamaba por venganza. Ahora, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Muy importante. Ahí está hablando Pablo. Recuerden que Pablo representa al último. Deuteronomio 18. Dice, verso 15. Un profeta como yo te levantará Yahweh tu Elohim de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. Vean eso, a él oiréis. ¿Qué dice Pablo aquí? No desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque Yahweh dijo a él oiréis y Pablo representa a este profeta como Moshe. Claramente Pablo también está diciendo, no desechéis a Yahweh, que es el que está hablando a través mío, ese es el punto. Como desecharon al ángel que les habló en el monte, ese es el punto. ¿Sí está claro? En el sentido celestial, no desechen a Yahweh, que está hablando a través de el último, representado por Pablo. Entonces, un profeta como yo te levantará Yahweh tu Elohim de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Yahweh tu Elohim en el Joreb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Lo que está hablando Pablo es todo el mismo punto. Vean cómo se conecta, para que no muera. Y Yahweh me dijo, bien está esto que han dicho, Tov. ¿Por qué? Porque el último es el Tov.
O sea, esto que acaban de decir es para que se manifieste el bueno, para que se manifieste la bondad, porque rechazaron las tinieblas, rechazaron la tempestad, rechazaron la letra de muerte, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, bien, esto que han dicho también confirma que Yahushua es el árbol de vida y el último el árbol del conocimiento. Un profeta como tú les levantaré de en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Por eso es Yahweh a través del último, por eso no deseches al que habla. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, o sea, cualquiera que no escuche al que habla en nombre de Yahweh, yo le pediré cuenta. Se las va a ver con Yahweh. El profeta que tenga la presunción, y ahí continúa hablando. Dice, también el hecho de que mencionó Pablo al inicio, que Yahushua se encuentra a la derecha del Padre, es como diciendo, entonces ya se va a manifestar el profeta como Moshe, para convertirse en el monte. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra después de haber hablado del monte y del ángel. O sea, era un ángel terrenal, era el ángel de esta tierra, que estaba amonestando en ese momento usando la ley del mundo, de la letra. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y escuchen esto. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí Paulus lo está poniendo en contexto de el monte Sinaí que tembló cuando se manifestó Yahweh. Pero esto se conecta también con el diluvio, que Yahweh sacudió la tierra entera. Por eso Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre, profeta como Moshe, sería como los días de Noah, cuando va a sacudir la tierra, pero esta vez no solo la tierra, sino también los cielos. Podemos ir un momento a Geo. Dice en el verso 23, habla a Zorobabel. Zorobabel, recuerdan que era el líder de Yahudá y representa al último, nacido en Babel, nacido en confusión, el hijo pródigo, etcétera, etcétera. Habla a Zorobabel, gobernador de Yahudá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. O sea, Yahweh a través del último va a hacer lo que Pablo acaba de decir en Hebreos 12. El último siendo como Zorobabel. Habla a Zorobabel, gobernador de Yahudá, el que se va a convertir en el Melech Gadol, en el gran rey. Y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos, o sea, el malaj de este mundo. Ese que desecharon. Si desechamos a aquel que habló desde la tierra, ¿cómo vamos a desechar al que habla desde los cielos? Entonces, el trono de los reinos, ese es Lucifer. El último por eso se va a convertir en el trono de Yahweh, representado por el arca que estaba en el lugar purísimo. Trastornaré el trono de los reinos. Al decir que sacudirá la tierra y los cielos, es donde va a trastornar el trono de los reinos, porque va a quitar a Lucifer del cielo, sacudiendo el cielo para sacar a todos los ángeles malignos. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Las naciones en este mundo tienen poder en contra del pueblo verdadero de Israel. ¿Por qué? Porque está Satanás aún en poder sobre este mundo. Y Yahweh lo va a quitar a través del último, que es como Zorobabel. La fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Qué curioso, cuando se llevaron a Eliyahu se lo llevaron en un carro. Ángeles. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zerubabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, o sea, como el rey en la mano de Yahweh. Le va a dar la autoridad para hacer la ley, para ejecutarla. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces todo eso tiene que ver con la segunda venida, que es como Zorobabel. Y aquí Pablo lo está mencionando al final de este capítulo, confirmando todo lo que hemos venido hablando. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. También vean qué interesante cómo aquí acaba de decir, mirad que no desechéis al que habla,
Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos al que nos amonesta de los cielos, confirmando que uno es Yahweh y otro es el ángel que estaba hablando en Sinaí. Son dos diferentes. Y el de Sinaí era una representación para que no cometamos el error de desechar a Yahweh. En Ageo 2:6, ¿verdad? Empezando ese mismo capítulo, haré temblar, bueno, voy a leer desde el 6 y 7. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, o el desierto. O sea, va a hacer temblar absolutamente toda realidad que existe, representada por esto. Cielos, tierra, mar y tierra seca, los 4 niveles de creación. Por ende, todo lo que existe va a ser sacudido. Haré temblar a todas las naciones. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y el desierto. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones, representado por Zorobabel al final del capítulo, ¿verdad? Porque vean que está diciendo exactamente lo mismo que dice al final, pero dice Zorobabel. Y eso no pasó con Zorobabel, quiere decir que pasa con el último. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. ¿Acuerdan lo que dice Malaquías? Malaquías 3. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Ese se refiere a Juan el Bautista, Eliyahu. Y vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis, Mashiach, el Redentor. Y el Malach del pacto, a quien deseáis vosotros, o sea, el deseado. ¿Está claro? Son 3. Eliyahu y el primero y el último. Juan el Bautista, Yahushua y el último como Yahweh Sidkenu, testigo como Moshe. El deseado. Dice aquí el verso, volviendo a Ageo. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones. Cuando Yahushua vino, no hizo temblar todo el mundo. No vino el apocalipsis. ¿Por qué? Porque Yahushua era el que buscábamos, no el deseado. ¿Está claro? El deseado es el último. Por eso es el deseado de las naciones. Porque es el que trae paz al mundo. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz. Y también le dijo a otra mujer, yo vine por los hijos perdidos de Israel. Como diciendo, yo no vine por las naciones. ¿Estamos? El último viene por las naciones. A través de lo que Yahushua hizo, sí. Porque Yahushua abrió la puerta para las naciones. Pero la abrió hasta que murió. Estando en vida, estaba bien cerrada. ¿Estamos? Entonces, recuerden que Yosef, que es el antepasado del último, cuando salió de la cárcel y se volvió rey para alimentar al mundo entero, se le dio un anillo, el anillo de sellar del faraón, y tenía la autoridad del faraón. Faraón solo salió una vez al año, representa a Yahushua. Yosef, el último, tenía poder sobre la tierra el resto del año. El anillo que se le dio es la autoridad, representa este anillo. Igual a Mardoqueo, porque el Ahasverosh, el rey de Persia, le había dado el anillo a Hamán. Y cuando se quitó a Hamán, que es Lucifer, representación de Lucifer, se le dio ese anillo a Mardoqueo, que representa al último, que viene a pelear en una guerra. Mardoqueo está conectado también con Marte, el dios de la guerra. Quiere decir en hebreo pequeño, pero en otro idioma el que pelea por el dios de Marte. Por eso Mardo. El último viene a pelear contra el enemigo, contra el Elohim de este mundo, como Hamán. Y Yahweh, como Hashverosh, le va a quitar la autoridad a Hamán y dársela a Mardoqueo. Y convertir a Esther, quien era hija espiritual de Mardoqueo, en la reina, en su esposa. ¿Estamos? Entonces a Mardoqueo, que representa al último, se le dio el anillo de autoridad de rey. A Yosef, que es el antepasado del último, se le dio el anillo de autoridad de rey. A Zerubabel se le prometió el anillo. Y aquí Pablo lo está mencionando en relación con el testigo como Moshe. ¿Estamos? Okay. Entonces, para terminar aquí, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré, oigan, y llenaré de estima esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Cuál casa? El segundo templo. Ese segundo templo no tenía el arca. Cuando se hizo el primer templo y entró el arca al templo, se llenó de estima la casa y los sacerdotes tuvieron que salir porque la estima era palpable, como una nube que uno no puede estar dentro de. En Apocalipsis vemos que cuando los dos testigos mueren, ascienden y inmediatamente se ve el arca en el templo. Y una vez que se ve el arca, vemos en otro capítulo que todos los ángeles tienen que salir del templo de Yahweh en el cielo hasta que pasen las 7 plagas postreras. Igual que cuando se inauguró
y tuvieron que esperar 7 días porque la estima los sacó del templo. Entonces aquí lo que está diciendo está refiriéndose a el templo celestial, porque en el templo terrenal nunca estuvo el arca. Entonces esto no se pudo cumplir. También la forma en que se cumplió, por si algo, sí, la forma en que se cumplió fue cuando Yahushua entró al templo. Ahí se cumplió, que el templo se llenó de estima, pero en una manera espiritual. La gente no lo notó. La gente lo que notó fue que estaba volcando mesas. ¿Estamos? Entonces, se cumplió de una manera con él, se va a cumplir de la otra manera con el otro, como lo vemos en Apocalipsis. Asciende después de su resurrección y se ve el arca en el cielo. Se llena de la estima de Yahweh. Los ángeles tienen que salir a tirar las plagas postreras. ¿Estamos? Por eso está diciendo esto aquí. Haré temblar a todas las naciones. Cuando viene como el último a las naciones, como Moshe de Egipto, como Yosef en Egipto y otros, Zorobabel en Babel. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de estima esta casa. La congregación es la casa de Yahweh. La congregación es el templo de Mashiach. Entonces, Yahushua vino a hacer la piedra angular para que se empezara a formar el templo. Pero cuando llega el último en medio del templo, es como el arca en el lugar purísimo. El profeta como Moshe que levantaría en medio de la congregación. Entonces, llenaré de estima esta casa. Cuando los 144,000 vean el arca. Llenaré de estima esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La estima, oigan, la estima de esta segunda casa, de este segundo templo, será mayor que la de la primera. En lo físico eso nunca sucedió. Porque se está refiriendo, la estima del nuevo pacto será mayor a la estima del primer pacto, del antiguo. La estima de lo que va a pasar en Sión va a ser mayor a lo que pasó en Sinaí. Y todo lo que se pueda seguir diciendo así. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Hubo paz cuando Yahushua vino? No. Por ende, Yahushua no fue el deseado de las naciones. Él es el que buscábamos nosotros y Israel. Tu voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y aquí lo explica. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, lo que Yahweh está hablando aquí de sacudir cielos y tierra se refiere a deshacerse de todo lo que es temporal, todo lo que es que puede ser destruido, para que quede solo aquello que es eterno. Entonces, si uno está basado solo en las apariencias, va a ser destruido en ese momento. Si uno está lleno del Espíritu, va a permanecer en ese momento. Nadie lo puede mover de la creación, de la existencia misma. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Aquello que fue hecho va a ser deshecho. Aquello que siempre ha existido va a mantenerse. Para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, la Nueva Jerusalén, Yahweh Sidkenu, Sión. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud o demos toda. Y mediante ella sirvamos a Yahweh, complaciéndolo con temor y reverencia. Ya que nosotros, a diferencia de ellos, recibimos un reino inconmovible, porque el de ellos se movió cuando Yahushua se manifestó y se vino abajo cuando lo colgaron. El de nosotros, por Yahushua, nadie lo puede mover. Bendito Yahweh, va a permanecer. Si nosotros somos parte de ese reino, la tierra y todo lo que existe, aún los cielos, van a ser destruidos, que nosotros permanecemos. Entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos toda, demos toda, y mediante ella sirvamos a Yahweh complaciéndolo con temor y reverencia, como a un padre. Temor y reverencia, y obviamente el Padre Celestial, por ende con más temor y reverencia, en el sentido de que Él es perfecto, no comete errores y todo lo demás que ya hablé ahora al inicio. Porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Vean qué perfecto como lo termina, no termina agua de vida, porque eso fue lo que Yahushua trajo. En este capítulo está hablando de la segunda venida, fuego consumidor. Por eso va a sacudir cielos y tierra, como el profeta como Moshe, como en el monte Sinaí, como en el Éxodo y otro montón de cosas que se conectan con todo lo que enseñamos aquí, aprendemos aquí todos los días. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
Toda y mediante ella sirvamos a Yahweh complaciéndolo con temor y reverencia. Porque nuestro Elohim es un fuego consumidor. Fuego consumidor. Ki Eloheinu Esh Ojelá. Entonces, fuego consumidor es alusión al juicio que trae, al castigo que se va a dar. Por eso empezó hablando de la disciplina.